Cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto, caminaron día tras día sin agua. Tenían tanta sed que no sabían si podrían resistir hasta el final. Llegaron por último a un río. Estaban entusiasmados. Su sueño se había hecho realidad. Corrieron a beber del río, pero cuando probaron el agua, esta era amarga. No pudieron beber ni una gota. ¿Has llegado alguna vez a alguna parte, como el pueblo de Israel, con grandes expectativas, solo para encontrarte con una decepción? Todos hemos visto que nuestros sueños se ensombrecen por las rocas de amargura que ocasionalmente impiden que pasen los rayos del sol. En 1981 estábamos ilusionados con las fiestas navideñas que pasaríamos en familia con nuestros amigos. Entonces, el 11 de diciembre, nos dieron la noticia de que mi madre tenía cáncer terminal. Los médicos dijeron que solo le quedaban unas pocas semanas de vida. Como el pueblo al que guiaba Moisés, pensábamos que pasaríamos una alegre temporada de fiestas en familia, pero en vez de esto recibimos noticias muy tristes. El pueblo de Moisés se quejó de sed. El agua era amarga y sus vidas se tornaron amargas. Dios le indicó a Moisés que pusiera una rama de árbol en el agua y al hacerlo, esas aguas amargas se tornaron dulces. Entonces, todos pudieron beber libremente y calmar su sed. ¿Qué mensaje nos deja esta historia? Cuando la vida se torna amarga, cuando las cosas parecen injustas, Dios no está desconcertado. Tiene otro ingrediente para convertir tu agua amarga en agua dulce. Tal vez no entiendas por qué estás pasando por tiempos difíciles, pero no intentes descifrarlo. La fe consiste únicamente en confiar en Dios cuando no entiendes lo que ocurre. Como tal vez lo sepas, la amargura de mi familia sobre la enfermedad de mi madre también se convirtió en alivio y gratitud. Ella desafió todas las expectativas de los médicos y derrotó el cáncer. Su historia de fe y sanación ha inspirado a muchos otros que han hecho lo mismo. Se ha desarrollado el plan de Dios. Hay quienes han experimentado momentos difíciles y quedan atrapados tratando de entender por qué Dios no escuchó sus oraciones. Se han amargado al ver que Dios no los ha sanado o no ha sanado a sus seres queridos. Se amargan porque no restauró un matrimonio o no les encontró un nuevo trabajo de inmediato. He aprendido a no poner nunca un signo de interrogación donde Dios ha puesto un punto. Cuando algo ya ha ocurrido, déjalo y pasa al siguiente capítulo de tu vida. Tal vez tengas que pasar algunos tragos amargos, pero debes saber que la despensa de Dios es enorme. Él tiene otros ingredientes que agregar. Algo en tu futuro hará que lo amargo se vuelva dulce. Conozco a un señor que por muchos años trabajó en el periodismo. Se acercaba ya el momento de su jubilación, pero los cambios en la industria llevaron a rediseños administrativos y reducción de nómina. Él fue uno de los miles de periodistas que perdieron sus trabajos. Esas aguas fueron amargas. Sin embargo, entendía este principio que estoy compartiendo contigo. No pensó que su vida había terminado. No se quejó. Mantuvo su fe, convencido de que Dios le abriría otra puerta. Ahora, este señor siempre había tenido otra ocupación secundaria, como escritor. Había escrito casi 30 libros mientras fue periodista. Había sido difícil cumplir horarios tan largos y escribir tanto antes de salir a trabajar como después de volver a casa, pero sentía que era su misión y le ayudaba a cubrir sus gastos. Luego, a los pocos días de haber perdido su trabajo de periodista, recibió una oferta para escribir uno de los libros más importantes de su carrera como escritor. Si aún hubiera estado trabajando en el periódico, no hubiera podido firmar ese contrato que le abrió muchas más oportunidades y muchas más recompensas que las que había recibido en su anterior empleo. Dios tiene siempre otro ingrediente. Si uno rechaza la amargura
y la desesperación y mantiene la fe, Él preparará algo mucho mejor de lo que hubiéramos podido imaginar. A veces, Dios nos empuja fuera de nuestra zona de confort, hacia una zona de crecimiento. Ve que nos da miedo dar ese paso, por lo que nos da un fuerte empujón. A nadie le gusta que lo empujen, sobre todo cuando ese empujón nos lleva a un territorio desconocido e incómodo. Sin embargo, tenemos que entender que lo que es desconocido e incómodo puede ser también interesante y benéfico. Perder tu trabajo puede parecer inicialmente una desgracia. ¿Qué pasa si el quedar desempleado te obliga a crecer en una actividad más amplia y mejor? ¿Qué pasa si te obliga a regresar a la universidad para obtener otro grado más alto o a dedicarte por último a ser lo que siempre soñaste hacer? De igual manera, un informe médico con un mal pronóstico puede afectarte al principio, pero también puede llevarte a un estilo de vida más saludable. A nadie le gusta saber que es hipertenso, pero un diagnóstico temprano puede darte la oportunidad de cambiar tu dieta, de hacer ejercicio o de tomar medicamentos que prolongarán tu vida. Aún las peores y más amargas noticias que podamos imaginar, la muerte de un ser querido, pueden llevar a un cambio benéfico forzado. La muerte de mi padre me obligó a dedicarme a ser pastor, dice Joel. Lo que era mi destino divino. He visto a muchos otros que han tomado el abrumador poder de la tristeza. Y lo han convertido en fuerza para el bien. Nancy Brinker era apenas 3 años mayor que su vivaz hermana Susie. Nancy era más seria, más orientada a la vida profesional, pero siempre fueron muy unidas. Aún como adultas, viviendo en ciudades distintas, hablaban todos los días por teléfono. Un día, Susie le dijo a Nancy que le habían diagnosticado cáncer de mama. Nancy viajó de inmediato a acompañarla. Fue con ella a los tratamientos de Houston y otras ciudades. La acompañó durante 9 operaciones en el curso de 6 meses. Después de luchar juntas durante 3 años, Nancy perdió a Susie.
fue un golpe amargo. Sin embargo, Nancy estaba decidida a que la muerte de su hermana haría que el mundo fuera un mejor lugar. Sin duda habrán visto los resultados de la dedicación de Nancy. Creó la Fundación Susan G. Komen, que ha recaudado más de 1.000 millones de dólares. Para investigación del cáncer a través de sus eventos de la carrera para la curación. Es la red más amplia de lucha contra el cáncer para activistas y sobrevivientes de cáncer de mama. El dolor de Nancy por la pérdida de su querida hermana ha producido mucho bien. El símbolo de la palabra crisis en chino consta de 2 palabras: peligro y oportunidad. En toda crisis, en toda pérdida, en toda decepción, existe el peligro de volverse amargado, de permanecer amargado, de conformarse con menos. Sin embargo, hay también la oportunidad de convertir la oscuridad en luz, tal como lo hizo Nancy Brinker. Podemos crecer, podemos avanzar en fe, podemos proponernos experimentar cosas nuevas que Dios tenga previstas para nosotros. Tal vez no tengas el tiempo ni los recursos para crear una organización nacional como lo hizo Nancy Brinker, pero puedes contribuir a que las cosas mejoren en tu propio vecindario. En tu comunidad o en tu congregación. Wes y Val Herdon, de nuestra iglesia, me recordaron esto cuando hablé con ellos. Son excelentes personas, con una gran fe. Perdieron a su hija adolescente, Katie, por cáncer. Oramos y pedimos con ellos durante muchos años mientras su hija luchaba contra la enfermedad. Katie se aferró a la vida tanto como le fue posible, hasta que al fin se fue a la casa del Señor. Como es fácil imaginar,
Sus desolados padres pasaron momentos muy amargos. No sabían por qué había tenido que morir su hija. Aunque fue difícil, aceptaron su paso a las manos de Dios. Ahora, los Herdon son un excelente ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida. Irradian la bondad de Dios. Siempre que me encuentro con alguien que sufre la muerte de un hijo, pienso en esta pareja. Con frecuencia los pongo en contacto con otros que estén pasando por una pena similar. Ellos soportaron una gran crisis. No puedo imaginar nada más difícil. Se enfrentaron a la oscuridad. Fácilmente se habrían podido convertir en personas negativas, amargas, irascibles, que culparan a Dios y preguntaran ¿por qué tenía que suceder esto? Pero, en su crisis, vieron la oportunidad. Vieron la oportunidad de recibir el favor de Dios. Ahora los Herdon ayudan a otros a superar sus penas. Si te motivaron las palabras de este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo con tus amigos en WhatsApp y tus redes sociales y suscríbete activando la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo mensaje. Te mando un gran abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito, Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción de este vídeo donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí.